ahora me había olvidado. Ok, entonces, de nuevo, buenos días a todos, bienvenido al curso entonces de termodinámica. Bueno, primero que nada quisiera presentarme, mi nombre es Marcel Clerc, soy profesor del departamento de física, soy, bueno, ex estudiante también de la escuela, en la escuela hice mi licenciatura en física, después, y también hice mi magíster en física, después hice un doctorado en Francia, y posteriormente hizo un postdoctorado en Estados Unidos en Caltech, y desde el año 2002 soy académico del Departamento de Física, así que ya llevo bastantes años siendo profesor. He dictado varias veces el curso que vamos a hablar hoy día y espero, digamos, poder motivarlos y todo. Entonces, bueno, como usaremos bastantes cosas. Lo primero voy a tratar de usar mi tablet. Ok, me comentan si está bien, espero que... Ok, ¿la ven? Solo me confirman si la ven, con eso yo quedo tranquilo que no tenemos tanto delay. ¿Sí? Entonces, les recomendaría si pueden, si quieren, pueden hablar o por el chat. Les agradezco, digamos, de todas maneras las respuestas, digamos. Entonces, como les dije, mi nombre es, digamos, bueno, el curso obviamente se llama termodinámica, y vamos a hablar de qué se trata el curso, digamos, con el cuidado respectivo, digamos. Entonces, termodinámica, y vamos a hablar por qué es un curso, digamos, por qué va a ser un curso, en mi opinión, interesante, digamos, en muchos aspectos. Entonces, bueno, como les dije, profesor Marcel Clerc, ok, ok, tenemos algunas personas llegan un poco tarde. Entonces tenemos, bueno, tenemos ya asignados auxiliares y también ayudantes. Entonces, auxiliar tenemos el estudiante de doctorado que se llama Roberto Bajardo, y tenemos de ayudante a David Pinto. Ambos son estudiantes de doctorado, así que también tienen bastante experiencia, lo que va a ser bastante bueno. Entonces, mi idea es un poco comenzar el curso y solo un segundo, quiero chequear, ok, ok. Entonces, lo primero que queríamos hablar, antes de empezar a hablar de la materia y de qué se trata lo que vamos a tratar de estudiar en este tiempo, es un poco, quiero hablarles de la metodología de trabajo que vamos a usar, digamos. Entonces, metodología, y también vamos a hablar de evaluación. ¿Ok? Entonces, lo primero que digo es de todas las preguntas son bienvenidas. Si quieren hacer cualquier pregunta, están bienvenidas. Basta que abran su micrófono y lo pueden usar, no hay problema. Pero yo recomendaría, para evitar interferencia, que los mantengan cerrados y solo los usen para cuando quieran preguntar, digamos. ¿Ok? De todas maneras, también siempre estoy mirando el chat por si acaso, digamos, alguien que se siente más cómodo y quiere preguntar por el chat, no hay problema. También es válido, digamos. ¿Ok? Claro para todos entonces que pueden preguntar cuando quieran, digamos. Entonces, ¿cuál es la metodología? Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer para poder hacer el curso? Obviamente, como ya ven, no tenemos tanta experiencia para hacer clases online, así que ha sido un poco difícil encontrar eso. Así que, obviamente, en cada semestre, por lo menos en mi caso personal, y supongo en muchos de mis colegas, uno ha tratado de inventar cuál es la forma más eficiente de hacer eso. Por ahora, lo que yo he encontrado eficiente es lo que les voy a tratar de proponer, pero ustedes me dirán después y podemos ir probando si está bien o está mal. El curso en principio tiene 3 horas de clase cátedra a la semana, pero las clases de 1 hora son un poco cansadoras. Por lo menos eso es lo que muestran todas las encuestas. Lo que entonces voy a tratar de proponerles es lo siguiente. Vamos a hacer clases de 1 hora, clases síncronas de 1 hora, ¿ok? Y en estas clases síncronas de 1 hora voy a tratar de pasar lo que yo considere fundamental y sí o sí esencial, con lo cual nos va a permitir interactuar y ustedes pueden decir, no, esto no está bien o está poco claro, y ustedes me van diciendo qué problemas tenemos en esos aspectos. Así que esas clases síncronas son importantes, y la parte importante es que tienen derecho a preguntar. Usen ese espacio, ese es un espacio vital para poder aprender. Entonces, esas clases de 1 hora son vitales para poder, digamos, pasar la materia esencial, pasar lo fundamental o esencial.
¿ok? Me voy a preocupar de hacer eso así. Entonces, a la semana, entonces vamos a tener clases síncronas de 1 hora, entonces son 2 clases, que son nuestros horarios usuales. Podemos discutir si es que quieren empezar a las 8:30 o a las 9, a mí me da un poco lo mismo, a mí me gusta levantarme temprano, así que a las 8:30 está perfecto para mí, pero puede ser que ustedes no quieran. Entonces, para poder decidir eso, puedo crear una encuesta, pero lo que sí necesitaría es que entre ustedes puedan conversar y decidir una especie de delegado, alguien con el cual, si es que tenemos alguna dificultad, me pueda comunicar. Por ejemplo, el año pasado, en el primer semestre, un problema de la facultad que en algún momento curso estaba caído, entonces no se podía hacer clase ese día. Entonces lo que necesito es que por lo menos tenga el contacto de una persona, su email, cosa que en caso de te haga hacer la clase vía no pasando por un curso, le pueden ver el link o esa persona en la cual me pueda manifestar, digamos, dudas colectivas, por supuesto, las dudas individuales, no hay ningún problema, me pueden escribir vía curso, pero me gustaría tener por lo menos a alguien con cual me pueda comunicar en cosas, por supuesto, relacionadas al curso. No son muchas, pero necesito entonces, y les pediría el favor de que entre ustedes conversen y escojan, digamos, una persona con la cual yo pueda comunicarme, y quizás sean dos en el caso de emergencia, que esa persona tampoco esté disponible, a la cual le pueda enviar link en el caso de que tengamos problemas. Así que les agradeceré que puedan hacer eso. Entonces, no olviden, entonces lo voy a colocar aquí en verde, entonces nombrar un delegado o escoger un representante. Escoger, no sé por qué llamarlo delegado. Escoger representante para la comunicación del curso. Eso nos va a evitar tener dificultades, digamos. Por ejemplo, imagínense que estamos sin luz, quizás le pueden enviar un mensaje vía el teléfono, cualquier cosa, cualquier problema, eso podemos resolver. Entonces, sin embargo, como les decía, el curso tiene diseñado 3 horas a la semana y con estas horas síncronas, perdón, tenemos entonces tenemos el caso entonces de solo 2 horas. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es que voy a probar, y mi experiencia ha sido, he hecho distintos ensayos, todavía no sé cuál es la mejor forma, estoy tratando de descubrir, por supuesto, cuál es la mejor forma de que logren aprender. Entonces lo otro que voy a hacer es que voy a hacer a la semana, les voy a subir en YouTube, voy a crear un canal, hoy día voy a subir esta clase y de ahí va entonces, siempre voy a poder usar el mismo canal. Vamos a hacer también 1 hora a la semana, 1 hora semanal, 1 hora semanal de clase asincrónica. Es parte de la materia, pero voy a tratar de en esta parte de la materia hacer quizá una clase más lúdica, quizás una clase más complementaria, quizás hablarle un poco de la historia o cosas complementarias que no sean lo esencial, pero yo creo que siempre es parte de la materia que puedan tener, poder cubrir todo el conocimiento. Entonces, esta parte también va a ser evaluada, pero en mi opinión las clases presenciales donde voy a pasar sí o sí la materia que es relevante, y la otra cosa es que yo diría que son complementos que les va a ayudar a entender mejor las cosas. Entonces, una vez a la semana les voy a subir seguramente los fines de semana una clase asincrónica, perdón, donde voy a estar tratando de colocarles, digamos, material complementario. Seguramente algunas cosas les contaré en forma más lúdica, historias de cómo ocurrieron cosas, explicar experimentos, pero no explicaré conceptos. Los conceptos sean las clases síncronas, pero en estas clases asíncronas podría explicarles, por ejemplo, da un ejemplo, quizás mi primera clase síncrona voy a tratar de hablar de las 10 definiciones distintas de temperatura que tenemos, que me parece importante como cultura general las conozcan. Entonces voy a tratar de en esas clases colocarles cosas diferentes. No sé si alguien tiene hasta ahí dudas, digamos, del esquema. Entonces el esquema sería 1 hora, o sea, clases de 1 hora, 2 horas a la semana vamos a tener de clases como las que estamos haciendo ahora, síncronas, y una no asincrónica que voy a subir los fines de semana, que es parte de la materia y que también puedo evaluar. No sé si alguien tiene dudas, ¿estamos bien? ¿Está claro? Ninguna duda por acá en el chat, o si alguien tiene duda me lo puede mencionar también, pueden preguntar. Obviamente se trata de eso, digamos. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si estamos bien todos, solo para simplemente verificar. Eh,
Frank Wilson dice no, no sé qué significa eso, no hay duda, entonces, ¿eso quiere decir? Solo confirmar. ¿Estamos claros? Ok, supongo que estamos claros, digamos. ¿Ok? Entonces, lo siguiente es un poco, tenemos que discutir la forma de evaluación. Entonces, ¿cómo nos vamos a querer evaluar? Entonces, la forma, digamos, de cómo nos vamos a evaluar, digamos, va a ser un poco, ok, solo un segundo, ok. En la evaluación, entonces, ¿cómo los voy a evaluar? Entonces, esto es importante, digamos, que lo tengamos muy claro, digamos. Lo que, obviamente, durante la historia he usado muchos sistemas, pero con estos sistemas online es un poco complejo evaluar, digamos. Ahora, la idea de evaluar es simplemente que yo logre establecer que tienen un dominio básico de la materia, digamos. Eso es complejo hacerlo, digamos. De hecho, por ejemplo, si me preguntan a mí, yo nunca he entendido esto de tener notas de 1 a 7, tampoco entiendo los decimales, así que, pero, pero en vez de entrar en discusiones cómo evaluar y quizás para no confundirlos, vamos a hacerlo más simple y más cercano que lo que han hecho hasta ahora. Entonces, lo que voy a proponer es lo siguiente, vamos a hacer controles, ¿ok? Vamos a hacer, la idea de los controles simplemente nos permite ver cómo han ido estudiando hasta ese momento. Vamos a hacer controles, vamos a hacer lo que vamos a llamar el control 1, que es seguramente la escuela va a fijar la fecha, y el control 3, ¿ok? Y simplemente para yo hacerlo estudiar, también entonces vamos a tener un control 2, pero este control 2 va a tener una modalidad especial que lo vamos a hacer a través de tareas. Voy a hacer los 2 tareas seguramente en el semestre. Voy a colocar tareas, voy a colocar 2. ¿Ok? Y lo que voy a hacer, simplemente las voy a repartir en el espacio. Estas tareas les voy a dar una semana para que puedan trabajar en ellas y poder entenderla. Entonces vamos a tener una tarea, vamos a hacer tareas, son 2, y con estas 2 tareas, llamémosla T1 y T2, voy a definir el control, la nota del control 2 va a ser simplemente la suma de la tarea 1 más la tarea 2 dividida por 2. ¿Ok? Entonces eso nos da el promedio, digamos, nos va a dar, digamos, el control 2. ¿Ok? Los controles, por otro lado, ¿cómo los vamos a evaluar? Es simplemente lo que voy a hacer es que les voy a dar 24 horas, el control lo voy a diseñar, el diseño del control, diseño, entonces simplemente en particular el diseño es la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es que los controles son de 24 horas, es decir, les doy un día, por ejemplo, se los coloco a las 8 de la mañana o 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana del otro día lo tienen que entregar, son de 24 horas, pero están diseñados para 3 horas. Ya voy a mostrarles por qué estoy seguro de que eso está bien, porque bueno, tengo un lugar donde tengo muchos controles viejos y que van a tener acceso y los van a poder mirar, ¿no? Entonces está diseñado para 3 horas, pero entendiendo que no pueden a veces trabajar continuamente, que tienen que hacer quizás cosas domésticas o tienen dificultades a veces de trabajar en la mañana o en la tarde o a otras horas. Entonces, lo que voy a hacer es que van a estar diseñados para 3 horas, pero ustedes tienen 24 horas para entregarlo. Ahora yo recomendaría que obviamente no tiene sentido trabajar 10 horas o 12 horas, eso es absurdo. O sea, la idea es que traten de diseñar y gastar su tiempo en 3 horas. Pueden usar más si deseo ustedes, pero mi idea es que no tengan dificultades en el tiempo. Pero el control está diseñado para 3 horas. Las tareas, como les dije, vuelvo a mencionar eso, no lo mencioné. Las tareas, entonces, si están diseñadas, las tareas son, digamos, semanales. O sea, va a ser toda una semana, para toda una semana. Esa va a ser la idea con que vamos a hacer la tarea. Entonces, va a durar toda una semana. Entonces, les dije que las fechas, por si acaso, el control 1 y 2 lo fija la escuela y tengo que ver el calendario. Voy a tratar de destruir esas tareas para que obviamente estén separadas entre estos controles. Y entonces vamos a tener 2 tareas. Con eso, finalmente vamos a tener una nota de control. Entonces, la nota de control es simplemente la suma de la tarea 1, o sea, el control 1, control 2, control 3. Eso es su nota de presentación de control, no tiene por qué ser aprobativo para el examen, simplemente es la nota de control. ¿Ok? Y entonces además tenemos un examen
que obviamente será la fecha que corresponde. También usar el mismo esquema, 24 horas, diseñado para 3 horas. Y la nota final del curso simplemente la vamos a calcular con el esquema de notas de controles, que vale el 60% más el nota del examen, que vale el 40%. ¿Ok? Y con eso entonces tenemos la nota final del curso. ¿Ok? Obviamente, en caso de que alguien le vaya mal el examen, tenemos obviamente examen de segunda. También, con respecto a la exhibición, usamos la regla de la escuela, o sea, parece bien, exhibición, caso exhibición, es simplemente si la nota de control, entiendo yo, nota de control es mayor o igual, creo, si no me recuerdo bien, creo que era 5,7, o lo voy a revisar si eso es eso o ha cambiado. No sé si alguien sabe cuál es la nota de exhibición usual que ocupa la escuela, 5,5. Entonces, ok, vamos a ver 5,5, no hay ningún problema. Estoy tratando de, o sea, a mí no me gusta mucho el esquema, o sea, estoy tratando de hacer este esquema porque creo yo que todavía nos cuesta evaluar online, es una dificultad y por lo tanto creo que mientras más se acerque a la norma de la escuela, produce menos confusión, menos angustia y por lo tanto creo que eso va a ser el esquema. Entonces, pregunta, ¿alguien tiene dudas de la forma de evaluar? Puede hacerlo pregunta, puede hablar o lo puede escribir. ¿Alguien tiene dudas o quedó claro? De todas maneras, esta clase la voy a subir inmediatamente después que terminemos YouTube, pero necesito estar seguro que todos entendieron, no que haya alguien que después diga, no, no nos dijo eso, tengo alguna dificultad. Sin duda, no tengo dudas. Entonces nadie tiene dudas. Si es que alguien tiene dudas, puede escribirla. Solo necesito, aparentemente estamos todos sin dudas, pero por si acaso, solo para yo quedar tranquilo porque de ahí en adelante vamos a comenzar un poco a hablar un poco de la física. Llegué hace 5 minutos, muy bien. De casualidad, ¿recomendó algún libro? No, ahora voy a ir a la materia. Lo único que he hecho hasta ahora, aquella persona llegó hace 5 minutos, simplemente me presenté, hablé de la metodología de las clases, vamos a tener clases de 1 hora y 1 hora de 2 horas, o sea, dos clases de 1 hora a la semana y una clase asíncrona que les voy a subir de material complementario que espero sea lúdico, espero que les guste. Ahí voy a tratar de un poco, usar un poco más creatividad como hacer esas clases, quizás haciendo algún pequeño experimento o comentando experimentos. Entonces, después de eso les hablé de la evaluación, que vamos a tener 2 controles que son de 3 horas, pero les voy a dar 24 horas para que me lo puedan entregar y van a ver un tercer control, pero que en realidad no es un control, que son 2 tareas a la casa, de las cuales entonces tienen una semana para resolverla. Yo esperaría, las tareas no tienen nada de malo que puedan entre ustedes discutir, no me niego a eso, o sea, yo quiero que las tareas estudien, es una forma, en realidad la evaluación todo lo que requiere es que estudien, digamos. ¿Ok? Pero obviamente son individuales, no es que tienen que 2 personas entregar la misma tarea. ¿Ok? Pero entre ustedes pueden discutir, eso no me parece malo, porque uno aprende mucho de esa forma. Entonces, ¿recomienda repasar algún material específico para empezar este ramo? La verdad que vamos a ver que el curso de termodinámica es muy distinto y, bueno, en particular el curso que les voy a enseñar quizá incluso es muy distinto a los otros cursos de termodinámica. Yo creo que no vamos a necesitar nada de lo usual o conocido que usan, así que no se preocupen, no hay que repasar otros cursos, el curso va a ser autocontenido, ya les voy a mostrar el material que les voy a proponer y de qué un poco se trata. ¿Ok? No sé si queda alguna otra duda de lo que estamos viendo, si no podemos volver bien. ¿Ok? De todas maneras, si es que vuelvo a insistir, cuando si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer o por el chat o pueden hacerlo hablando, no hay ningún problema. Para mí, de hecho, incluso a veces es más cómodo porque como voy escribiendo, lo escucho más fácil, pero como se sientan más cómodos. Mi idea de todas maneras es que puedan participar y que puedan aprender. Entonces, dicho eso, entonces con eso, esta fórmula de todas maneras la voy a subir a nuestra página web. De hecho, debería hablarles de eso ahora. Entonces, el curso, como les envié, tiene una página web oficial, que espero la están viendo ahora. Me confirman si están viendo ahora la página web. Simplemente me... Sí, Perfecto, gracias. Entonces, esta página va a ser para mí un útil en muchos aspectos. O sea, un curso me gusta, pero creo que tiene algunas debilidades. Ya les explico cuáles. Entonces, antes de hablar cuáles son las debilidades, aquí hay un montón de links que son materia que les voy enseñando y entonces podemos después discutir y mirar. Entonces, ahí les voy dejando muchas de las cosas que les voy enseñando. Están acá y la gracia que tienen que muchas veces son applet. En mi computadora algunas dejaron de funcionar porque el sistema operativo que ocupo no me deja usar Java, pero si alguno de ustedes puede usar, pueden mirar muchas de estas mientras vaya discutiendo.
van a ser útiles. Así que por eso me gusta usar la página web que voy a definir. Entonces, esta página web, les envié el link, se los envié, espero que todos hayan recibido el link del curso, si no lo voy a volver a subir. De todas maneras, es muy fácil, pueden ir a mi página, si colocan mi nombre, van a llegar a esta página web. Hay una cosa que dice cursos. Si uno hace clic en la parte que dice cursos, aquí están los cursos, aquí están todos los cursos que he dictado, ¿ok? Y en particular, si miran, acá todavía no está linkeado el canal de YouTube, lo voy a crear hoy día, pero aquí pueden ver otros cursos, subo todas las clases, me parece un buen método, así que va a estar linkeado aquí donde dice canal YouTube, uno hace clic y va al canal YouTube, de todas maneras les voy a enviar el link, pero si uno hace clic acá, entran entonces a la página del curso. Ahora, en esta página, de qué se trata y un poco de qué les voy a hablar un poco. Bueno, se trata de hablar un poco de qué es la termodinámica y aquí escribo un poco el objetivo de este curso. Entonces como dice ahí, esta es una asignatura, se establecen los conceptos fundamentales, macroscópicos, microscópicos de los fenómenos físicos de la materia macroscópica en que intervienen transferencias de energía de diferentes formas, en particular como en el calor, se enfatizan los fundamentos de termodinámica en procesos físicos para que el estudiante los aplique a las ciencias naturales y las ciencias de la ingeniería. Entonces eso va a ser el objetivo del curso. ¿Ok? Ahora, aquí está la materia, ya les voy a ir hablando un poco, pero lo primero que debería preguntarles, no sé si alguien sabe lo que significa la palabra termodinámica. No sé si alguien la conoce, no sé si alguien sabe lo que significa, digamos. ¿Ya empezó? ¿Perdón? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra termodinámica? Ay, yo lo chiqué. Sí, no sé, quizá alguien está hablando o no lo escuché bien, pero no sé si alguien sabe lo que significa termodinámica. O lo puede escribir, alguien dijo movimiento de calor, ¿sí? ¿Alguna otra opinión? Hijo, ¿qué cosa? ¿No? No sé si alguien más tiene alguna otra opinión de lo que es la termodinámica. Ok, la palabra efectivamente termo tiene que ver con el calor, esa es la palabra que asociamos al calor, y dinámica es algo que ya conocen, es el movimiento del calor. Ahora, esto que está aquí vamos a ver que va a ser muy, muy distinto a lo que uno aprende de la física usual, va a ser un quiebre muy fuerte, entonces voy a tratar de convencerlo en qué aspecto es interesante esto que voy a tratar de Ay, convencerlo, que es la termodinámica, digamos. ¿Ok? Entonces, sí, yo también agradecería si no están preguntando, tengan los micrófonos apagados porque eso nos ayuda a todos. Entonces, la termodinámica es un área de la física muy especial, digamos, muy interesante y su evolución yo diría que es muy particular. Entonces, antes de empezar a hablarle de los temas que vamos a hablar, quiero un poco comentarles, no sé si saben, pero la termodinámica emerge en realidad desde la ingeniería. Y uno dice, pero ¿cómo emerge desde la ingeniería? Sí, va a emerger de la ingeniería de la siguiente forma. En realidad, lo que primero descubrimos interesante en la termodinámica son lo que llamamos las máquinas a vapor. ¿Ok? Entonces, tengo un pequeño video, vamos a tratar de verlo un poco. Espero que lo estén viendo. ¿Me confirman si lo ven? ¿Lo están viendo? sí. Ok, muy bien. Entonces, las máquinas a vapor son instrumentos que fueron algo muy importante en la humanidad. Si uno mira desde, digamos, cuando la humanidad empieza a consolidarse por primera vez, eso ocurre más o menos en Mesopotamia, es a través de que por primera vez la gente logra empezar a hacer agricultura en torno a los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, las sociedades por primera vez ya no necesitamos ser nómades y nos establecimos en pequeños, digamos, aldeas y pueblos. Sin embargo, ese esquema de vivir, digamos, como aldeas y pueblos se va a mantener durante la historia desde, fíjense, 2000 años antes de Cristo hasta el siglo XVII, donde va a haber una transición fundamental y seguramente la transición más importante de la historia de la humanidad, a pesar que nos dicen que tenemos nuevas revoluciones equivalentes, como, no sé, la electrónica, o ahora hablamos de la nanociencia, pero realmente si uno mira la transición en la humanidad, si hay un quiebre sustantivo, es la revolución industrial. La revolución industrial que fue que por primera vez dejamos de usar los animales para ayudarnos y por primera vez creamos máquinas. ¿Ok? El problema es que estas máquinas que les voy a mostrar ahora, cuando fueron creadas en el siglo XVII, de un punto de vista físico, la gente no entendía cómo funcionaban. Fue creada por ingenieros. ¿Ok? Vamos a ver que la máquina que les voy a hablar es la primera, que son las que se llaman hechas por Newcomb y Watt,
y en las cuales esencialmente producen a través del calor movimiento. Entonces, este gran cambio que nos permitió hacer ahora industria, por primera vez hacer procesos en los cuales tenemos máquinas que trabajaban por nosotros y que nos permitían tener más tiempo para hacer otras actividades, van a ser la que van a origen la termodinámica. A pesar que primero hacemos las máquinas, no entendemos cómo ocurren. Eso es muy interesante un punto de vista de la evolución científica. Es decir, creamos máquinas a pesar que no sabemos cómo funcionaban. Después, a los siglos posteriores, van a haber muchos científicos, muchos de ellos inicialmente ingenieros, y después también bastantes físicos que van a establecer las leyes de la termodinámica que finalmente tienen como motivación tratar de explicar estas máquinas. Así que primero les presento, esta es una máquina, no sé si todos conocen máquina a vapor, hoy en día ya no tenemos máquina a vapor, pero bueno, tenemos motores, seguramente los autos es lo más cercano, pero no sé si alguno ha ido a ver, no sé, tenemos un bonito museo en la Quinta Normal de trenes donde hay máquinas a vapor, pero no sé si alguno ha tenido la suerte de ver, digamos, máquinas a vapor, digamos, cercanas. No sé si alguien ha visto máquina a vapor, sí, muy bien. Que bueno, alguien por ahí puso que sí, muy bien. Entonces les muestro la máquina de vapor que quiero hablarles ahora. Hay una máquina que tiene a los científicos particularmente cautivados, la máquina de vapor. Esa máquina transforma el calor en energía mecánica. Entonces, de todas maneras, vamos a ir parando el video, sé que hay que hacer comentarios por si acaso, pero dejaré que hable y yo o sea, interrumpiré en la medida que creo que valga la pena. El herrero e inventor Thomas Newcomen había construido la primera máquina de vapor de uso práctico en 1712. Newcomen quería utilizar esa máquina para mejorar el rendimiento de las bombas de agua en las minas y así poder profundizar las galerías subterráneas. Entonces, si fijan, su primer origen es realmente hacer simplemente bombas de agua, tú poder tratar sacar agua, pero después en realidad lo que más vamos a usar en las máquinas de vapor es tener algo que nos genere movimiento. ¿Ok? No es la idea de hacer trenes, sino la idea de tener máquinas que nos permitan hacer telares u otro tipo de cosas. Pero el primer origen fue realmente asociado a la minería. En el caso de la máquina de vapor de Newcomen, el agua se pone en una caldera para generar vapor. El vapor se conduce a un cilindro. La presión del vapor hace que... Entonces, simplemente algunos conceptos. Son palabras, pero les quiero ir mostrando palabras para que nos vayamos motivando. Entonces, se fijan, aquí apareció la palabra calor. No quiero que me respondan, pero cada uno de ustedes trate de imaginarse qué es el calor, ¿ok? Porque va a ser fundamental este curso, obviamente. No vamos a pasar este curso sin saber lo que es el calor, ¿ok? Lo que sí sabemos es que sabemos hacer de alguna forma fuego. El fuego genera algo que asociamos calor, llamamos de asociado. Y en este caso veamos cómo lo transmite a otro contenedor. Comienza a elevarse lentamente un pistón dentro del cilindro. Eso lo hace el vapor, o sea, esto se calienta, esto empuja, porque obviamente sube la temperatura, a subir la temperatura va a aparecer un concepto fundamental que vamos a tratar de entender, que es la presión, aumenta la presión, y cuando aumenta la presión, entonces el émbolo sube hacia arriba. Después se interrumpe el suministro de vapor y en el cilindro... Ahora, eso de interrumpir, fíjense, aquí se cierra, obviamente uno dice, pero ¿cómo? ¿Tengo que tener una persona que abre y cierra algo así? Claro que no, cuando el émbolo sube, pasa una cierta distancia, el mismo émbolo de un sistema mecánico que empuja un sistema que se cierra, ¿ok? O sea, no es que haya alguien empujando y cerrando cosas, el mismo sistema mecánico que al subir y pasar a una altura crítica cierra este sistema. Veamos qué pasa entonces después. se inyecta agua fría. Entonces, El vapor se condensa y su volumen disminuye de manera notable. La consecuencia, en el cilindro se genera baja presión y el pistón vuelve a su posición original, debido a la presión del aire que actúa desde arriba. El agua acumulada se desagota del cilindro y el proceso vuelve a comenzar desde el principio. entonces se fijan en un proceso cíclico, está todo el tiempo Durante subiendo, mucho bajando el tiempo, émbolo. la tarea principal de las máquinas de vapor es poner en funcionamiento las bombas. El éxito de Newcomen también se pone de manifiesto en el hecho de que en la Universidad de Glasgow se explica el funcionamiento de las máquinas de vapor a partir de un modelo de su máquina. Pero ese modelo no siempre funciona tan bien como se espera. Cada vez que la máquina se detiene súbitamente sin previo aviso, es llevada al banco de trabajo de Watt para ser reparada. Jim Watt... Entonces aquí vamos a ver cómo esa fue la primera máquina que conocemos, o sea, popular. ¿Ah? Después les voy a enseñar seguramente en unas clases complementarias que la primera máquina de vapor fue construida por los griegos.
Sin embargo, no encontraron que fuera útil y no se desarrolló más. Vamos a ver que son los ingleses que desarrollan esto y lo empiezan a aplicar, que toman muchas formas. Sin embargo, la primera máquina no fue tan eficiente. Veamos cómo después una segunda generación hecha por Walt mejora las máquinas a vapor. Comienza a ocuparse de aquel mecanismo desconocido para él hasta ese momento. Comprueba que su principio no resulta muy económico. Cuando el cilindro está lleno de vapor, es sometido a un gran calentamiento. Y cuando se produce la condensación, el cilindro se enfría muchísimo. Con cada tiempo de explosión, primero se calienta el cilindro, y con ello se desperdicia buena parte del vapor suministrado. ¿Realmente era necesario dejar enfriar el cilindro una y otra vez? Sería mucho más eficiente dejarlo caliente. Pero, ¿cómo hacer entonces para poder condensar el vapor? En ese momento a Watt se le ocurre una gran idea: utilizar dos cilindros distintos. A comienzo del proceso, el pistón se ubica en la base del cilindro. Si se inyecta vapor en el cilindro desde abajo, se genera presión sobre el pistón. Al igual que en la máquina de Newcomen, ahora el pistón se eleva debido a la presión del vapor y el peso de los mecanismos de la bomba. Solo que ahora se interrumpe el suministro de vapor y en su lugar se abre una tubería que conduce al segundo cilindro, el condensador. Al enfriar el vapor, la presión desciende y vuelve a mover el pistón hacia abajo. Luego vuelve a cerrarse la conexión con el condensador y se abre la válvula de vapor. El proceso puede volver a reiniciarse desde el principio sin necesidad de enfriar el cilindro de vapor. Entonces, como ven, este tipo de máquinas a vapor va a ser un gran misterio. O sea, son máquinas, como vieron, fueron perfeccionándolas. No necesitan tener dos contenedores para estar, digamos, haciendo mover estas máquinas. De un punto de vista físico, esto va a ser fundamental tratar de entender cómo funciona, cuáles son las leyes. Así que van a ser las máquinas las que nos van a empujar a tratar de entender las cosas. Y si uno mira la ciencia, tiene esta réplica, muchas veces posteriormente sigue empujando la creación, a veces sin saber cómo funciona, nos permite entender, digamos, muchas cosas. Así que vamos a tratar de seguir esta lógica, pero la termodinámica usual y las personas que lograron entender cómo funcionaba, muchos de ellos usaron ideas razonables, pero a veces algunas difíciles de creer. Entonces voy a tratar de contarles esta historia durante el curso de la forma, en mi opinión, la más racional posible y la forma que yo creo que se puede entender todo mucho mejor y profundo. Pero para eso entonces, vamos a usar una visión microscópica. Si ustedes miran seguramente el curso en paralelo u otros cursos de termodinámica, esencialmente tratan de explicar las cosas creando muchos conceptos, en particular van a haber algunos muy abstractos, como la entropía, pero yo creo que la única forma profunda de entender estos conceptos llegó mucho más tardíamente a través de entender el mundo microscópico, a través de entender los átomos. Entonces, yo voy a optar por esta segunda visión, que más bien es lo que asociamos a la física estadística, es decir, entender el mundo que nos rodea a partir de entender los constituyentes fundamentales que tienen y a partir de encontrar leyes que los describen, tratar de entender el mundo macroscópico. Entonces, lo que quiero decir con eso, tengo una pequeña applet que vamos a usar muchas veces en el curso, pero simplemente mostrarles, digamos, cómo funciona. Entonces, me dicen, ¿ya están viendo el applet? Simplemente yo para confirmar si es que la están viendo. ¿La ven ya? Sí, sí, se ve. Perfecto. Entonces, fíjense en esta que está acá. Voy a ver si la puedo reiniciar, pero si no, no es grave. Lo que hago es que, bueno, acá tengo partículas, ¿ok? Que, bueno, puedo apretar esto, voy a apretarse a destapar ahí, mira, aumenta la presión, se fijan ahí, se destapó, es como un motor, lo puedo, digamos, ahí empieza a bajar la temperatura, acá me muevo, si ven ahí, entonces ven como, por ejemplo, puedo agregar también calor. Entonces, vamos a tratar de entender el mundo y las máquinas, cómo funcionan de un punto de vista microscópico. Y vamos a ver que uno puede descubrir cosas inesperadas, digamos. Uno cuando ve esto incluso tiene leyes, uno escribe la velocidad de las partículas, va a ver que no es uniforme, hay distorsiones especiales,
etcétera, que yo espero poder tratar de describirlo. Por ejemplo, con este bombín que está acá puedo inyectar más partículas y tratar de entender un poco cómo funciona este tipo de sistema, digamos. Entonces, la idea es que vamos a tratar de recurrir más bien a un mundo microscópico y a partir de ese mundo microscópico tratar de entender las leyes que lo rigen y cómo, digamos, podemos encontrar leyes. Eso va a ser un poco lo que voy a tratar de hacer. Entonces, si fijan, aquí puedo reiniciar. Aquí no hay partículas, entonces, como ven, el sistema no tiene nada, como hubiera vacío. Y vamos a ver que la hipótesis fundamental es la hipótesis atómica. Ahora, la hipótesis atómica, en la época que la persona que propuso esto, que es una persona, digamos, muy interesante, se llama Boltzmann, sus colegas no aceptaron que estaba bien y por lo tanto fue difícil, a pesar que les encontró las buenas respuestas, incluso se terminó suicidando, dado muchos problemas de que la mayor parte de sus colegas no lo aceptaban, etcétera. Le produjo grandes problemas, pero va a ser él la persona que va a encontrar las respuestas correctas. Entonces, nosotros vamos a tratar de usar la visión más bien de Boltzmann, que nos va a permitir entender conceptos como qué es la temperatura. Por ejemplo, aquí hay un termómetro, después explicaré lo que es, por supuesto. Solo trato de mostrarle, pero fíjense, cuando aprieto esto, la temperatura sube, ahora es 407 Kelvin. Si esto lo expando, entonces disminuye, ahora es 403, o si por ejemplo le agrego calor, eso también hace que la temperatura suba, pero no ha aumentado el número de partículas, o si aumento el número de partículas, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con la temperatura o con la presión? Vamos a tratar de usar conceptos microscópicos que nos van a permitir entender esto. Entonces, para el curso va a ser fundamental esta visión de lo que llamamos la física estadística más que la termodinámica, es decir, que vamos a tratar de entender la dinámica del calor, ¿ok? Pero a diferencia de los padres de la termodinámica, nos vamos a adelantar porque me parece que es más racional, vamos a tratar de entender cómo funciona la naturaleza a partir de saber que existen átomos. Y esto nos va a permitir tener una visión mucho más racional de conceptos muy complejos como la entropía, que va a ser el concepto difícil. Vamos a ver que para poder describir esto, ya la descripción tipo Newton no nos va a servir. Vamos a ver por qué muy rápidamente. A pesar que la física uno diría, pero estos son partículas, hay interacciones y fuerzas, pero el problema es que vamos a descubrir que el número de partículas que envuelve, qué sé yo, una gotita de agua, son 10 elevado a 22 partículas y por lo tanto ni el día de hoy con los computadores más potentes que tiene la humanidad podemos usar 10 elevado a 22 partículas de Newton para poder describir eso. Entonces fíjense acá tengo apenas, tengo 207 partículas, no es que tenga muchas, digamos, o digamos, ahí estoy colocando partículas ligeras, ahora estoy aumentando el número de partículas, para que ver un poco este proceso de mezclar, digamos. Va a haber muchas cosas que vamos a tratar de descubrir y entender, pero aquí tengo apenas menos de 300 partículas y ya el problema es complejo. Y vamos a ver cómo entonces Boltzmann va a tratar de crear una visión, herramientas para entender esto, y vamos a ver qué van a ser las probabilidades. Por primera vez en física tenemos que introducir estos conceptos de probabilidades para poder entender la física. Entonces, vamos a cambiar radicalmente la mecánica y por eso este curso es muy importante. Yo creo en muchos aspectos importantes, pues la forma de pensar, cómo introducir nuevas cosas y cómo descubrir leyes cuando desconocemos mucho. En realidad la termodinámica va a ser creada a partir de mucha ignorancia. Les vuelvo a insistir, las máquinas funcionaban, pero no teníamos idea ni siquiera lo que era el calor. La gente, por ejemplo, en la época hablaba del calor, pensaba que eran partículas que transmitían el calor como partículas que transmitían cargas eléctricas, porque en esa época la electricidad estaba muy fuerte, se estaba desarrollando fuertemente, pero demoró tiempo en entender. Vamos a ver que el calor va a estar asociado, simplemente por darles alguna idea, a simplemente la transmisión de energía por medio del desorden. Voy a tratar de explicar todas esas cosas con mucho cuidado, pero lo que trato de hacer es motivarlos, tratar de que puedan ver un poco la visión y la perspectiva que va a tomar el curso. Entonces, ahora para responder la pregunta que me hizo uno de sus compañeros, que era si les había dado material, etcétera. Ahora sí me voy a ir al programa del curso y libros y ya vamos a empezar más oficialmente. Lo de ahora simplemente es tratar un poco de complementarles y comentarles un poco la visión que va a tomar el curso y cómo me voy a ir moviendo. Los conceptos que vamos a... ¿Sí? ¿Sí? Quería saber si tiene dividida por semana la materia, por casualidad. Si tengo, ¿qué cosa? Perdón, la guía. No, lo que voy a Si tiene la materia dividida por semana, por cómo la va a entregar.
No, lo que voy a ir es tratando es ir subiéndole mis apuntes, pero les voy a mostrar el esquema, cómo lo voy a hacer, para tratar de explicarle, y ahora sí voy a ir al material bibliográfico, etcétera, con cual me voy a guiar. ¿Ok? Entonces, primero que nada, el programa, y lo que voy a tratar de seguir cuidadosamente, es que lo primero que les voy a introducir es lo que llamamos estado macroscópico de equilibrio. Es decir, que, por ejemplo, las simulaciones que vieron, voy a tratar de explicarles cómo uno puede introducir variables. Eso va a ser nuestro primer problema, que es como, ¿cómo describo esto? Por dar un ejemplo actual, similar a la termodinámica, de economía. Si uno mira la economía, el mayor problema que tenemos, esto funciona, hay gente que compra, vende, lo puedo mirar a gran escala, uno se puede preguntar cuáles son las variables, porque las variables no son los individuos. Si son los individuos, por ejemplo, solo en Santiago tenemos del orden de 6 millones de individuos comprando y vendiendo cosas, por lo tanto, esas no son las buenas variables. El primer problema que uno tiene difícil es establecer cuáles son las variables. Entonces, voy a tratar, por lo menos en el caso de la termodinámica, vamos a ver que sí podemos establecer variables macroscópicas, como van a ser la energía, que va a estar asociada a la energía interna, la temperatura, vamos a hablar de la presión, vamos a hablar de la entropía. ¿Ok? En ese caso vamos a ser capaces de definir variables macroscópicas que hacen una diferencia fundamental con respecto a la visión de Newton, que es más bien variables microscópicas, posición de una partícula. Estas van a ser variables colectivas y por lo tanto van a tener una cosa interesante, es que fluctúan. Pero les voy a ir mostrando a poco ese tipo de cosas. Entonces vamos a definir la temperatura. ¿Qué es la temperatura? ¿Qué entendemos por ella? Seguramente muchos tienen idea, no tienen por qué responder nada ahora, solo estoy tratando de contar el programa, pero obviamente les iré preguntando clase a clase qué es lo que entienden por cada cosa. ¿Ok? Y es importante que tengan intuición. La física es fundamental en nuestra experiencia cotidiana. Eso nos va a guiar para saber qué significa esto o qué significa otra cosa. Así que vamos a introducir muy luego la temperatura, vamos a introducir el concepto de trabajo, que es muy importante. Trabajo en realidad esencialmente nos vamos a motivar por gases, nos vamos a motivar por máquinas para entender qué es lo que es el trabajo. Después les voy a hablar de lo que llamamos variables intensivas y extensivas. Eso va a ser útil para definir a nivel macroscópico cierto tipo de propiedades, se definen claramente intensiva y extensiva. Ejemplo, la temperatura es una variable intensiva, el volumen es una variable extensiva, ya se los preguntaré, les explicaré cómo. Entonces, luego nos vamos a mover hacia una descripción estadística donde les voy a hablar de probabilidades, van a ver que es fundamental y es un poco chocante, ¿ah? Porque uno piensa cómo el mundo se mueve con probabilidades, pero lo peor de todo es que, por ejemplo, este ejemplo siempre me encanta mostrarles, ven estas tres fotos que están aquí, de estas personas que están acá. Para ustedes, estoy seguro que ninguno de ustedes, si le pregunto cuál es la flecha del tiempo o le pregunto cómo ocurre esto, todos me dirían que partió acá, envejeció y envejeció. Todos nosotros cada día nos levantamos, a pesar que el número de átomos que nos forman no es el mismo. Todos los días pierdo y gano átomos, sin embargo, yo sigo siendo el mismo ente. Por lo tanto, me comporto macroscópicamente. Me puedo sacar átomos y sigo siendo yo. Pero lo peor de todo es que yo todos los días me levanto y todos ustedes se levantan y vemos el transcurso, una flecha del tiempo. Ustedes todos los días se envejecen, yo también, por supuesto. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué la naturaleza tiene una flecha del tiempo? ¿Por qué yo, por ejemplo, por qué no mañana me levanto más joven y voy perdiendo conocimiento? De hecho, cada vez, todos los días aprendo algo. Ese proceso de aprendizaje de información tiene detrás un concepto que es fundamental, que vamos a llamar entropía, que nos va a permitir entender la flecha del tiempo. La flecha del tiempo a nivel fundamental, si uno se pregunta si yo tomo partículas y hago física de tipo Newton, no es flecha del tiempo. Si yo tomo un péndulo y lo suelto, hacer evolucionarse al futuro, al pasado, el péndulo no se da cuenta. Sin embargo, si yo tengo muchos péndulos acoplados, claramente van a descubrir cuál es el futuro y cuál es el pasado. Eso lo vamos a tratar de descubrir y entender y vamos a ver que eso es una cosa extraña, va a ser una consecuencia de probabilidad. Es una cosa muy chocante lo que le estoy diciendo. Hasta el día de hoy cuesta, digamos, aceptar esto, pero la irreversibilidad es una ilusión macroscópica, en la cual nos dice que lo que vemos es solamente estados de alta probabilidad. Y los estados de alta probabilidad lo que nos muestran es que envejecemos. ¿Ok? Obviamente todos estos conceptos los voy tratando con mucho cuidado y explicándoselos bien, pero trato de convencerlo, tratar de entender por qué de alguna forma envejecemos. Vamos a explicar eso en el curso, así que tiene también esta cosa importante que nos va a enseñar cómo poder describir cuando tenemos sistemas de muchos cuerpos, qué podemos hacer, cómo poder describirlo. Cada vez que tenemos problemas macroscópicos, tiene este problema.
De todas maneras, como les dije, se me olvidó mencionar, obviamente, toda esta física fue motivada por los motores, la máquina de vapor. Pero no solo la máquina de vapor, sabemos hasta hoy en día, por ejemplo, la Tierra, cómo funciona, es una máquina. El Sol nos da energía, nosotros hacemos trabajo y también generamos calor. Nuestras células también son máquinas. Todas las máquinas que conocemos van a satisfacer los mismos principios termodinámicos que vamos a descubrir. Así que vamos a descubrir cosas profundas, incluso como nosotros mismos funcionamos. Así que va a ser algo muy, muy importante. Entonces, por eso insisto, este curso tiene cosas profundas que vamos a adoptar con mucho cuidado. Entonces después vamos a ir a esta descripción estadística de partículas donde vamos a tratar de entender, digamos, estados accesibles, parámetros, irreversibilidad, y por primera vez vamos a poder escribir la primera ley de la termodinámica, que es simplemente conservación de energía, pero una vez que entendamos bien el calor como concepto de energía. Después vamos a ir avanzando, vamos a ver un gran descubrimiento hecho por Maxwell, que es esta cosa que les dije, que, por ejemplo, siempre a mí me parece interesante cuando discuto, sobre todo con gente que hace economía, y uno le dice, ¿qué pasa si a todas las personas les diéramos la misma cantidad de dinero? Entonces uno dice, si uno espera unos días, verían que rápidamente aparece una distribución. Van a haber una gente que es más rica y otra gente que es más pobre. Y uno dice, pero ¿por qué eso ocurre? ¿Por qué no todos quedamos con el mismo dinero? Entonces, lo que les voy a demostrar que lo mismo pasa a nivel de las partículas. Si uno toma estas partículas, le da energía, que es como dinero, y permite que intercambien energía, uno va a descubrir que rápidamente se va a establecer una distribución, ¿ok? De equilibrio. Y esta distribución va a decir que hay poquitas partículas con altas velocidades y hay muchas partículas con menos velocidades. Vamos a ver que hay toda una distribución que fue descubierta por Maxwell, que la llamamos la distribución de Maxwell, que nos va a permitir entender que en realidad los sistemas macroscópicos tienden a ciertos equilibrios y que si yo quiero cambiar esos equilibrios tengo que de alguna forma introducir energía. Y todos los procesos que conocemos en la naturaleza que tienen inyección y disipación de energía tienden a ser equilibrios que a veces son muy complejos, ¿ok? Pero lo interesante es que aparecen leyes macroscópicas. Vamos a ver que van a haber leyes para la energía, leyes para las velocidades y vamos a poder establecer por lo menos sistemas que vamos a llamar en equilibrio termodinámico, es decir, que vamos a tener con temperatura fija, vamos a poder establecer los equilibrios. Así que va a ser algo muy, muy interesante. Así que espero que eso les guste, porque eso además nos va a permitir entender otras áreas que son fuera de la física. Por ejemplo, a muchas personas les gusta llamar econofísica, porque se escapan, digamos, a la física usual, pero que nos permiten entender un poco el mundo que nos rodea, de forma un poco más racional. No olviden que la física es el esfuerzo sistemático y racional de entender el mundo que nos rodea. Entonces hay que tratar de hacer ese tipo de cosas. Entonces, posterior a esta distribución de Maxwell, que va a ser algo muy interesante, nos vamos a mover hacia las leyes de la termodinámica, ¿ok? Y tener también nuevas leyes para nuevos conceptos que vamos a inventar, la energía libre. ¿Por qué usamos esta palabra energía libre y no energía cualquiera? Vamos a ver que la energía que tenemos no lo usamos completamente. De hecho, por ejemplo, todos los días yo me alimento, tengo una cierta cantidad de energía, pero no toda la energía que consumo la ocupo, por ejemplo, en pensar o en moverme. Vamos a ver que gran parte de la energía se pierde en una energía que produce desorden. ¿Ok? Voy a tratar de explicar eso, por supuesto, en el futuro, pero esta energía que produce desorden es la energía que no podemos usar. ¿Ok? Desgraciadamente, siempre perdemos. ¿Ok? Siempre uno puede mostrar que el hecho que yo envejezca tiene que ver con este fenómeno de que si la energía fuera solo energía útil, que es la energía que llamamos libre, entonces seríamos eternos, inmortales. Pero el hecho de que parte de mi energía siempre se pierda, o en cualquier proceso parte de la energía siempre se pierda, hace que entonces tengamos máquinas que no son perfectas, máquinas que siempre hay que meterle más energía que la que me puede dar, así que eso les va a ocurrir, pero eso vamos a tratar de descubrir cómo poder explicarlo y entenderlo, y ahí el concepto fundamental que fue descubierto por Clausius es la entropía, pero que fue bien entendido solo por Boltzmann, ¿ok? Pero vamos a tratar de entender todas esas cosas interesantes que fueron descubiertas incluso por un ingeniero que se llama Carnot, quien diseña la mejor máquina que conocemos. Si uno se pregunta, ¿cómo yo puedo hacer la mejor máquina? Que aún así no es buena, porque de toda la energía que le doy, no puedes usarla toda, pero la mejor máquina que conocemos, que incluso es mejor que nuestras células, etcétera, fue diseñada por un ingeniero que se llama Sadi Carnot, que haciendo ideas muy simples logró construir lo que llamaríamos la máquina perfecta, que no somos capaces de hacer. Hoy en día incluso en cosas electrónicas tratamos de hacer máquinas un poco mejores, pero no logramos hacer cosas
que se acerquen a estas máquinas que fueron predichas teóricamente. Así que es muy interesante lo que hizo Carnot. Entonces, después de eso, entonces, ahí tenemos el concepto de energía libres. Entonces, vamos a encontrar algunas relaciones termodinámicas, que eso sí es típico de un curso de termodinámica, donde vamos a encontrar relaciones entre la entropía, la temperatura, el volumen, la presión. Vamos a ver que uno puede escribir distintas funciones libres que nos va a permitir entender cómo entran y cómo funcionan estas cantidades físicas. Pero entonces ahí vamos a volver a tratar de entender las máquinas. Como les dije, las máquinas fueron fundamentales, ¿ok? Y espero que eso los ayude a entender un poco mejor, incluso hasta nuestras propias células, porque son máquinas, ¿ok? Después, espero que lleguemos a esta parte. Hasta ahí no estoy seguro alcancemos a llegar, pero espero que sí. Vamos a tratar de estudiar procesos de transporte, es decir, vamos motivados por un experimento hecho por Brown. Vamos a volver y tratar de explicar cómo, por ejemplo, cuando ustedes toman una barra metálica, no sé si todos alguna vez si toman cualquier cosa de superficie metálica, por ejemplo, acá tengo una tijera, la toco. Si la toco, siento algo raro que llamamos frío. Después voy a tratar de explicar lo que significa el frío. Pero si tocan algo metálico, sienten algo helado. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Vamos a ver que lo que está ocurriendo es transporte de calor. ¿Ok? Vamos a ver que se puede explicar estos fenómenos, cómo cuando yo caliento algo, cómo fluye ese calor. Eso nos va a permitir escribir por primera vez una ecuación de derivadas parciales, que es la ecuación del calor, que fue muy importante para entender cómo, cuando yo caliento algo, cómo fluye y qué propiedades tiene. Así que ahí vamos a tratar de estudiar un poco el calor, espero que alcancemos a llegar ahí, donde el concepto fundamental son las partículas brownianas. Así que voy a tratar de hacer muchas cosas en esa dirección y si tengo tiempo, voy a tratar también de explicarles transiciones de fase. ¿Qué significa eso? Las transiciones de fase son, por ejemplo, explicar algo tan bonito como tenemos la materia, por ejemplo, el caso más simple que conocen todos es el agua. Si yo tomo el agua y la caliento, se transforma en vapor. ¿Ok? Pero si la enfrío, se transforma en otro estado que es entonces en estado sólido, que entonces lo llamamos hielo, y uno se pregunta cómo ocurren esos procesos que la materia tenga distintos estados. Entonces voy a tratar de explicarle un punto de vista termodinámica cómo podemos explicar este tipo de transiciones y eso nos va a permitir entonces entender las distintas fases de la materia. Lo divertido es que todo lo que les he hablado, a pesar que en teoría se debiera poder explicar a partir de interacción y colisiones de átomos, vamos a ver que eso es muy complejo y vamos a optar por lo que hace la termodinámica, es decir, tratar de reconocer variables macroscópicas, encontrarles leyes y con estas leyes predecir fenómenos. Así que eso es un poco el programa, respondiendo a la pregunta que me hizo una compañera. Ese es el programa que voy a tratar de seguir, está acá. Ahora, para seguir este programa, yo recomendaría algunos libros. Aquí en la página web están los libros que a mí me gustan. En particular, bueno, el primer libro les recomendaría el libro de Rife, que se llama, bueno, están en español también. Puse la versión en inglés, pero está la versión en español. De todas maneras, todos estos libros, no debería decirles esto porque además queda grabado, pero bueno, todos estos libros, si uno escribe por ahí en algunos lugares, se encuentran fácilmente y se pueden bajar de la red. También están en la biblioteca, pero no sé si tienen acceso fácil a ir a buscar la biblioteca, pero son libros que se encuentran en internet muy fácilmente. Entonces el Rife me parece un libro bastante bueno, explica mucho las cosas y se va a acercar a la descripción que va a hacer del curso. También está este libro de termodinámica y mecánica estadística que se llama Greiner, también está bien, pero este es un poquito avanzado a nivel del curso, así que yo lo miraría con más cuidado. El libro que yo más recomendaría es el libro que tiene el número 2 acá. Aquí desgraciadamente quedó con un punto, es el libro de, lo voy a cambiar, el libro de Mann. Este es el libro con el cual diseñé el curso, así que este es el libro que realmente se los recomendaría mirar. Y este está en español, ¿eh? Te puse la versión en inglés, pero tiene una versión en español también. Si lo buscan, es un libro fácil de encontrar, es un muy buen libro. El último, el libro quizás más clásico y más, yo diría, más adecuado a termodinámica, yo lo miraría parcialmente. Sería de los 4 libros que están ahí el que menos recomendaría. Entonces, simplemente yo recomendaría, obviamente, el Mann, después el Rife, después el Greiner, es un poquito avanzado, y el último recomendaría el Kallen. El Kallen seguramente es el que está más lejos de cómo voy a tratar de explicarle las termodinámicas. También aquí se fijan, hay varias cosas, lo voy a actualizar, no lo alcancé a actualizar ayer, pero aquí se hacen clic donde, por ejemplo, colocan su mouse y dice controles, hacen clic y ahí está lleno de controles de hace años, me falta agregar, están desde 2006, fue la primera vez que hice este curso, falta agregar el año 2017 y el 2019,
Pero aquí ven, están los exámenes, pueden ver el tipo de problema. En la época me gustaba hacer ejercicio, así que además hay muchos ejercicios. Desgraciadamente, como estamos online, creo que hacer los ejercicios quizás los complica mucho, pero a mí me gusta hacer este curso con ejercicios semanales, pero no lo haré, pero hay muchos ejercicios para estudiar. Entonces, si fijan, voy a subirle aún más ejercicios donde hay problemas. Por ejemplo, bueno, aquí está un examen. Estos exámenes todos eran de 3 horas, así que cuando les dije que voy a hacerles preguntas de 3 horas o controles de 3 horas, van a ser preguntas de dificultad equivalente a estos controles. Así que con esto pueden calibrar bien la dificultad del curso. O sea, cuando alguien me dice, oiga, profesor, pero es que esto no era para 3 horas, la verdad es que tengo varios años en los cuales les puedo mostrar que mucha gente fue evaluada así y voy a tratar de mantener ese esquema. Así que el nivel de dificultad del curso, si quieren, este material es perfecto porque ahí está lo que necesitan para resolverlo. En la escuela, en muchos lugares, hay lugares donde están resueltos y seguramente mis auxiliares les resolverán algunos de estos problemas. Ahora, hay algo entretenido también que les recomiendo aquí. Bueno, hay muchos problemas, pero en los ejercicios que les voy a subir más, siempre hay una cosa interesante. Fíjense acá, significa, hay una cosa que dice dificultad. ¿Qué es esto que dice dificultad en los ejercicios? Bueno, a uno como profesor obviamente le gusta tener retroinyección y saber si uno está enseñando bien o mal. Entonces, cuando yo a estos estudiantes les pasaba un ejercicio, yo trataba de, en función de lo que yo escuchaba, de las preguntas que me hacen en clase, tratar de entender si aprendieron o no aprendieron. Entonces, dificultad significa lo siguiente: si algo tiene dificultad 1, significa que yo espero que la media del curso sea un 7. O sea, ¿ok? Si la dificultad es 7, entonces yo espero que la media del curso sea un 1. Es decir, este ejercicio es fácil. Este que está acá es fácil porque tiene dificultad 2.5. Pero hay otros ejercicios que tienen dificultad, por ejemplo, este tiene 3.5. O sea, yo esperaría que la media fuera un 4.5. ¿Ok? Y hay otros por ahí que tienen media 5, por ejemplo, que esos son difíciles. ¿Ok? O aquí le puse dificultad tipo control, etcétera. Eso, bueno, a veces, obviamente muchas veces me equivocaba, pero me permitía con los años ir calibrando la dificultad, cuán complejo es un concepto o no, etcétera, porque obviamente uno con los años uno va perdiendo un poco el feeling, porque obviamente pensar y discutir cosas a uno le parece a veces más simple o menos simple. Entonces eso me permite poder calibrar si es que yo estoy, lo que me parece que es evidente, no es evidente, o lo que me parece que es difícil, no es difícil. Entonces me permitía hacer eso. Así que eso les puede ser útil. Así que hay mucho material. Les voy a subir más aún. Los 2 últimos años estoy creando un nuevo PDF y se los voy a subir para que tengan acceso a él. ¿Ok? Así que ahí tienen mucho material de cursos, de problemas, hay muchos. Y de hecho, por ejemplo, a los alumnos les iba subiendo acá ejercicios. En la época se hago ejercicio 4, seguramente el ejercicio 4, o no, dije el mismo material. Ok, solo hacen clic acá, los va a llevar a esta especie de misceláneo de controles, exámenes y ejercicios. Así que espero que eso les pueda servir para que puedan, digamos, estudiar la materia. No sé si estamos claros hasta ahí. ¿Estamos bien? No sé si alguien tiene duda o pregunta, lo puede escribir por el chat o puede hablar, como quieran. Estoy tratando de buscar el chat. Acá está. No sé si alguien tiene preguntas o estamos claros hasta ahí. ¿Estamos bien? Ok, entonces sí, parece que estamos todos claros. Perfecto. Muy bien. Entonces, eso sería la parte formal, digamos, del curso. Entonces, hoy día, solo por hoy, solo voy a empezar por solo, voy a aprovechar un poquito de tiempo a contarles quizás una historia bonita, digamos, que he buscado y está muy poco escrita. Entonces, si quieren, voy a empezar formalmente la materia con una cosa que me parece maravillosa, que, bueno, se los voy a tratar de contar. Es una historia que siempre me ha dejado un poco perplejo y no sé por qué no es muy conocida. Es extraño, pero es así. Entonces, ¿de qué les voy a hablar? Entonces, toda nuestra visión de la termodinámica, como les dije, va a estar motivada por las máquinas, pero lo primero que debería partir es como nosotros más bien vamos a partir por el mundo microscópico. Entonces, la pregunta que les debiera hacer a todos es preguntar si alguien sabe el tamaño, si alguien conoce, digamos, el tamaño, digamos, de un átomo, y si alguien sabe qué es lo mío. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a partir es hablando de la hipótesis, digamos, hipótesis atómica. ¿Ven la tablet? Supongo que sí. Me confirman si la ven, por favor.
Perfecto, entonces vamos a hablar de la hipótesis atómica. Entonces, la hipótesis atómica es que nos dice que la materia, esto es muy importante, vamos a ver que va a ser fundamental para todo, la verdadera hipótesis, la hipótesis atómica nos dice que la materia está formada por átomos. La materia está formada por átomos, que son los elementos, por supuesto, más fundamentales de la materia estable, pero no es solo que está formada por átomos. Cuando en el colegio a mí me enseñaron la hipótesis atómica, y supongo ustedes también, solo me decían eso. Pero lo más importante es que está formado por átomos que están, y esta parte es la que a veces se evitan, que están en perpetuo movimiento. Esto es fundamental. Los átomos son como lo que les mostré, están todo el tiempo moviendo, en esa applet que les mostré. Eso va a ser fundamental para poder explicarles muchas cosas. Así que necesito que cuando alguien les diga hipótesis atómica, la materia está formada por átomos, eso lo dijo Demócrito, pero lo fundamental es que están en perpetuo movimiento, nunca está quieto. ¿Ok? Y eso la física cuántica nos enseña que tiene que ser así. ¿Ok? Pero ya la gente lo había descubierto. Pero la pregunta que me quiero hacer hoy, con esto vamos a tratar de encerrar la clase de hoy en algo profundo y bonito, es, es simplemente si alguien sabe cuál es el tamaño de un átomo y cómo se midió por primera vez. Porque extrañamente mi sensación, a pesar que incluso en muchos libros científicos esta parte está desconocida, no sé por qué, pero entonces la pregunta, y si es que alguien la quiere responder, la pregunta que quiero hacer es, ¿cuál es el tamaño de un átomo y cómo lo pueden medir? ¿Y cómo se mide? ¿Alguien sabe cuál es el tamaño de un átomo? ¿Cuánto mide? Más o menos. ¿O nunca lo han escuchado? Solo quiero saber. Me parece fundamental esta pregunta. Por eso quiero saber si alguien lo sabe. Digamos. Lo puede escribir si es que quieren escribir. O lo puede mencionar si es que alguien quiere mencionarlo. Digamos. ¿No? ¿Nadie sabe cuál es el tamaño de un átomo? Un ángstrom. Eso nos dice Camila. Muy bien. Un ángstrom. Ahora, un ángstrom. Bueno, un ángstrom es 10 elevado a menos 10 elevado a menos 20 metros. ¿Ok? O 10 elevado a menos 8 centímetros. Ahora la pregunta es, efectivamente, ese es más o menos el tamaño típico de un átomo. Más o menos el átomo de hidrógeno tiene ese tamaño. La pregunta es, ¿cómo se midió? ¿Alguien sabe en quién lo midió? Porque se midió. Y lo increíble es que alguien lo midió de una forma increíble. No sé, no sé si alguien sabe cómo se midió el tamaño de un átomo. ¿Alguien tiene alguna idea o nadie sabe, digamos? ¿O quién lo midió? ¿Cómo lo midió, digamos? Es algo bastante inesperado, digamos. Midiendo el volumen, muy bien, pero midiendo el volumen ¿de qué? Dice Axel Rivas, dice que es midiendo el volumen. ¿Alguien sabe cómo se mide? Es que se me ocurre, pero no estoy seguro. Sí, dale, dale. Eso se midió por el volumen, por eso es lo Por increíble. ejemplo, uno sabe bien cómo es el volumen de una esfera. Y ¿Sí? quizás se descubrió la masa, ¿me entiendes? Entonces, así como que se puede hacer algo entre la densidad y la masa para sacar el. Estás No casi sé. cerca, pero no fue por la masa. ¿Alguien tiene alguna otra opción? Pero está muy bien, muy bien. Eso fue la forma en que lo midió, pero ¿cómo quién lo midió? ¿Quién lo midió? Les voy a mostrar al tiro cómo lo midieron. Por eso, ¿pero alguien más tiene alguna idea que quiera aportar? ¿No? Bien, la persona que lo midió y que extrañamente no se le asocia es alguien muy interesante que no sé si alguien sabe quién es la persona que está en el billete de $100 y por eso ahora creo que los billetes de $100 en mi caso los aprecio, antes no lo apreciaba, pero ahora lo aprecio, es este personaje que está acá. No sé si alguien lo conoce, pero está en el billete de $100. Esta persona, que se llama Benjamin Franklin, fue la persona que midió el tamaño de un átomo. Les voy a explicar cómo. Y se le ocurrió de una forma increíble. Entonces, Benjamin Franklin, este Benjamin Franklin, que la gente lo asocia más bien a las cargas, ¿qué fue lo que hizo Benjamin Franklin? Entonces, Benjamin Franklin, digamos que es del 70, de 1700, digamos, más o menos en la época que estaban haciendo máquinas a vapor, nació, y hasta más o menos 1677, si es que no me equivoco, 68, no tenía notado. Benjamin Franklin, ¿qué fue lo que se le ocurrió hacer? Benjamin era bueno, es el padre un poco de la
es un padre de los fundadores de Estados Unidos. Estudió cargas particularmente, era un inventor y fue también embajador en Francia, representante de Estados Unidos. Pero era alguien muy creativo. Y entonces, en su época, digamos, ya más mayor, en los años, digamos, 1770, tiene la experiencia de que en Inglaterra, los barcos, esencialmente, cuando limpiaban las herramientas de los barcos, usaban grasa, y los marinos decían algo muy interesante, es que, y esta es la observación, y veamos cómo después lo hace inteligente, la observación es que la grasa, entonces los marinos, ¿qué decían los marinos? Los marinos decían lo siguiente, los marinos decían que la grasa, o sea, cuando limpiaban las piezas, entonces se produce una capa en la superficie del agua, ¿ok? Las grasas típicamente, los aceites son hidrofílicos, entonces no les gusta el agua, hidrofóbicos, eso quiere decir. Entonces no les gusta el agua y se separan. Ustedes cuando botan un poquito de aceite en agua, van a ver que se forma una gota que no les gusta estar con el agua, no se mezcla bien. Entonces los marinos decían que la grasa hacía que las ondulaciones del agua disminuyeran. La disminución de las olitas. ¿Ok? Eso era un hecho. O sea, en lagos, cosas así, vean que echaban un poco limpiaban y aparecía una especie de superficie que lo hacía, que hacía que no se movieran. Esto intrigó a Benjamin Franklin e hizo un experimento. Entonces el experimento que hizo, bueno, tengo una foto en el mismo lugar que supuestamente hizo el experimento. Este no es el experimento de Benjamin Franklin, pero está la publicación de su trabajo. Eso es lo interesante. O sea, lo que le estoy hablando no es algo que no se ha hecho. O sea, fue realmente, es algo, digamos, que fue hecho, digamos. Va a ser un poco más grande la foto. Entonces, la parte de arriba de la foto está el sistema hay olitas, ondulaciones, como ven ahí, esto típicamente, más o menos, estimo, son varios árboles, esto más o menos es una distancia del orden de 60 metros. Obviamente, en usaba unidades métricas, usaba otro tipo de unidades, o sea, la unidad que le gusta a los ingleses. Y lo que hace es que bota una gotita de una cuchara de aceite de oliva. Y lo que hace es que, fíjense, en la parte inferior nos muestra lo que le pasa a la superficie del líquido cuando uno la mira con un ángulo apropiado. Si uno mira, se dan cuenta que en esa zona no se ven ondulaciones, desaparecen. Eso es porque obviamente queda una capa de moléculas atómicas, ¿ok? Esta monocapa hace que cambie la tensión de superficie, obviamente Franklin no sabe esas cosas, pero cambia la tensión de superficie, y eso hace entonces que las oscilaciones desaparezcan. Pero aquí viene lo increíble. Entonces, lo increíble es que Franklin dice, hace este experimento, esto es una réplica del experimento, que él publicó, no es que no esté publicado, está publicado en el año 70, por eso estoy tratando de colocar acá, esto está acá, en la Royal Society. Y lo increíble es que entonces hace un pequeño cálculo. Entonces él dice, ok, supongamos que la materia está formada por átomos, esto lo coloco ahí y esto se expande, porque el aceite no le gusta el agua, pero se va a expandir, y cuando se expande se tiene que tratar de separar lo que más pueda del agua. Por lo tanto, si se separa, entonces se va a separar quizá en unas poquitas capas de átomos porque no le gusta estar con el agua. Y eso fue lo que estimó. ¿Okay? Entonces él va a decir, si es que hay átomos, no les gusta, entonces, como yo sé el volumen, entonces en lo que él sabe que el volumen, digamos, tiene un volumen de la gota de agua, gota de aceite, y es de oliva además, voy a colocar oliva porque usó oliva. Y lo increíble, la gotita de aceite, más o menos una cucharada, si uno estima el volumen, más o menos eso nos da algo así como 2 centímetros cúbicos. ¿Okay? Si ustedes toman una gotita de una cuchara, le echan aceite, van a ver que tiene 2 centímetros cúbicos más o menos. Y eso debiera ser igual cuando entonces estas moléculas, si quieren, nos imaginamos ahora acá está el líquido, si quieren acá está el agua. Si entonces yo echo aceite, bueno, aceite de oliva es un poco verdoso, lo coloco, entonces como es hidrofílico, no le gusta estar en el agua, se va a separar lo que más puede. En las joyas, en caso cuando ustedes le echan agua, se van a ver que no ocupa toda la superficie, y es porque siente que en el borde, los efectos de borde hacen que haya una pequeña inclinación de la superficie del agua, y eso hace que se concentre más en el centro, pero en el caso de un lago no tiene este efecto, así que se expande mucho más.
Entonces queda una monocapa de este aceite que está acá. Entonces él va a pensar que, bueno, si quedó en esa monocapa es porque ya no puede separarse más. Por lo tanto, esto debe ser algo así como el espesor mínimo de lo que forma el aceite de oliva. Y entonces colocó 2 centímetros. Y eso, él va a decir que eso tiene que ser la superficie por el largo, en este caso llamaríamos atómico. Eso nos da un volumen. ¿Ok? Y lo increíble, veamos cómo nos dan los números. Entonces, la superficie, si uno la estudia más o menos 60 metros, le habla de un acre. ¿Ok? Son las unidades que ocupan los ingleses. Un acre dice que más o menos la superficie que observa es del orden de un acre. ¿Ok? Esas unidades que les gusta sobre todo usar en la agricultura. Un acre, más o menos uno lo estima, son del orden de 4.040 metros cuadrados, pero más o menos del orden de 4.000, voy a estimarlo simplemente como 4.000 metros cuadrados, y significa, si se fijan, si eso es 60, es 60 por 60, 3.600 metros cuadrados, deberá más o menos ser la manchita que estamos viendo, porque es comparable a los árboles. Eso es más o menos la estimación que estoy tratando de convencerlos. ¿Ok? Y lo que hace ahora es que eso lo toma ahí y simplemente de aquí va a decir, bueno, tengo el volumen vale 2 metros o 2 centímetros cúbicos, pero eso en metros es 2 por 10. Un centímetro cúbico es 10 elevado a menos 2 metros, por lo tanto elevado al cubo, eso sería en metros cúbicos. Si transformo el volumen de 2 centímetros, eso equivale a 2 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. ¿Ok? Y este volumen tiene que ser igual a la superficie por el largo que era desconocido. Esta es la incógnita. La incógnita es saber cuánto vale esa especie de largo mínimo que estaría haciendo el sistema acá. Entonces, la superficie es 40, eso si quieren es 4, eso esencialmente es 4 por 10 elevado a 3 metros cuadrados, y L es desconocido. Así que me queda perdón, me faltó si de los 4 metros cuadrados. Sí, me queda esto hasta acá. Y de acá, entonces va a estimar L. Entonces L es 0, entonces nos queda algo así como, este número que está acá es 4.000, ¿ok? Entonces lo dividimos, eso nos queda 2 dividido por 4, el 3 pasa para el otro lado, así que me queda 10 elevado a menos 9 metros cúbicos, y 4 dividido por 2, eso es del orden de 0,5 por 10 elevado a menos 9 metros cúbicos, perdón, metros. Acá hay metros y metros, estoy mal en la unidad, perdón. Entonces fíjense que acá tengo metros cuadrados, ya está en metros, el LT está en metros, así que metros cuadrados, cancela acá, así que está en unidades de metros. Me queda metros. Así que L tiene que ser por supuesto en metros. Me queda L vale 0,5, o sea, 5 por 10 elevado a menos 10 metros. ¿Ok? Eso fue lo que estimó Benjamin Franklin para el espesor. Imagínense, estima esto para el espesor de esta capa, esta monocapa. Obviamente él no sabía que era una monocapa, pero estima que es una monocapa. Bueno, eso en el lenguaje, como mencionó una de sus compañeras, estimó esto que vale 5 Armstrong. ¿Ok? Fíjense, o sea, el tamaño de un átomo es del orden de 1 Armstrong. Ahora, estas son moléculas orgánicas, son un poquito más estiradas, más o menos es del orden de 2 a 3 Armstrong. Se equivocó un poquito en su estimación, salió 5, pero fíjense, simplemente tomando un experimento baratísimo, una gotita de aceite, colocarlo ahí, logró medir el tamaño de un átomo. Es algo que yo hallo genial, es algo increíble que alguien con un experimento tan simple, tan, digamos, de la simpleza misma, logró, suponiendo que ese sería el tamaño mínimo, porque él se preguntaba, ¿por qué esto no se estira más? ¿Por qué se detiene ahí? Y haciendo pequeños cálculos muy simples, uno puede estimar esta cosa maravillosa de que le sale 5 Armstrong. Es decir, que Franklin concluiría, y esa es la conclusión que deberíamos decir, que es muy, muy importante, digamos, esta observación muy, muy relevante, va a concluir que simplemente si esto no se estira más es porque ya no se puede estirar más. Y esto, ¿por qué no se puede estirar más? Es porque está en el tamaño mínimo, y el tamaño mínimo tiene que ser el tamaño de la estructura más básica que forma la materia, un átomo. Luego entonces vamos a estimar que el tamaño, esa es la conclusión, tamaño
mínimo de la materia es 5 angstroms. Eso es su cálculo. Obviamente, bueno, hay varios errores. La superficie quizás no es perfectamente un acre, quizás un poquito más chica, pero el orden de magnitud no va a cambiar. Y por otro lado, la molécula, en realidad, si uno mira, la explicación real es que si uno mira las moléculas de aceite, uno va a ver que son unas cosas alargadas, tienen varias estructuras de benceno, están así, y en realidad se colocan capas arriba y capas abajo. Entonces no es solo un átomo, en realidad la monocapa que le ocurre al fluido en realidad es una dicapa y aparece algo así. Entonces, esta dicapa entonces hay que dividir por 2, eso nos daría algo así como 2,5 Angstrom, y efectivamente eso es mucho más cercano a lo que está pasando de verdad en la naturaleza. Así que este ejemplo muy simple le permitió a Benjamin Franklin estimar el tamaño de un átomo. Y entonces ya no es un acto de fe, porque ahora les hago la pregunta a todos ustedes, porque por lo menos cuando yo era estudiante, tanto en el colegio como en la universidad, simplemente decía el tamaño de un átomo es un Angstrom. Y hoy en día para medirlo necesitaríamos aparatos muy sofisticados y muy caros para, digamos, poder medir eso, nos costaría una fortuna. Sin embargo, vuelvo a insistir, con esta pequeña cosa que hizo Franklin, dejar una gotita, estimarla y calcular, encuentra el resultado correcto. No sé si alguno de ustedes le enseñaron cómo se mide el tamaño de simplemente un átomo o fue un acto de fe. Hago eso porque trato de hacerlo racional. La naturaleza, o lo que tratamos de hacer en física, son actos racionales, buscar cosas que sean reproducibles. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de ir a un lago, les recomiendo, bueno, si se mueve bien, traten de botar quizá una gotita y vean cómo se expande. ¿Okay? Pero no sé si alguien quiere comentar, solo hago la pregunta, ¿cómo, por ejemplo, les pasó a ustedes que les pidieron o les dicen, ¿cómo miden el tamaño de un átomo? ¿Cómo se lo contaron? No sé si les contaron, simplemente fue, es así porque es así. Hago la pregunta porque obviamente trato de entender cómo les enseñan, porque eso me permite a mejorar las cosas. No sé si alguien quiere comentarlo, puede ser por el chat o comentar cómo aprendieron el tamaño de un átomo. No sé si alguien quiere comentar o todos simplemente aprendieron así, o está bien o está mal. Solo es por yo saber, digamos. ¿Sí? No sé si alguien quiere comentar o pueden escribir en el chat lo que quieran, digamos. Rayos X. Lo enseñaban con rayos X. Eso dice Amaru Moya. Es efectivamente, claro, usando el proceso de mecánica cuántica uno puede establecer el tamaño del átomo, pero los rayos X podrían ser más útiles incluso, u otro tipo de rayos, para incluso medir el tamaño del núcleo, eso ya es más difícil. Pero efectivamente, sí. Así que los trato de convencer que algo muy simple se puede hacer. Y fíjense de acá, solo para terminar con algo bonito, de aquí ahora puedo saber cuántos átomos hay en una gota o en una cucharita de aceite. Eso es la segunda cosa increíble. A mí me pasó muchos años que tampoco nunca pude explicar este número que siempre me pareció mágico, que es el número de Avogadro. No sé si alguien sabe cuál es el valor del número de Avogadro. Seguramente en su curso de química les decían cuánto valían, pero nunca nadie decía o explicaba de dónde venían. ¿Alguien me puede decir cuánto es el número de Avogadro? Si es que lo puede escribir o lo quiera mencionar. Simplemente hace un pequeño calculito, vamos a sacar algo del orden del número de Avogadro. ¿Alguien sabe cuál es el número de Avogadro? Muy bien, alguien lo escribió, es también Amaru, dice que es 6,02 por 10 a la 23. Entonces, este número, si imagínense yo caminando por la calle y alguien me para y me dice, no sé, profesor, o me dice Marcel, ¿me puede explicar cómo calcular o de dónde saco el número de Avogadro? ¿Cómo se lo explico a esa persona? Entonces, lo que le podría explicar a esa persona, si me para en la calle y me dice, pero ¿de dónde sacó el número de Avogadro? Entonces yo le tendría que decir, mira, tratemos de seguir a Franklin y veamos cómo de aquí él calculó más o menos el tamaño del átomo, porque esto no se expandió más, por lo tanto llegó hasta el máximo posible de expansión. Veamos cuántos átomos tenía. Entonces uno diría, bueno, fácil, el número de átomos que tenemos entonces en la gota de aceite, entonces el número de átomos en la gota de aceite de oliva, sería simplemente, uno diría, bueno, eso debería ser muy fácil. Eso debería ser algo así como debería ser algo así como el volumen dividido por el tamaño típico de los átomos, supongamos n elevado al cubo. Eso me daría una estimación de cuántos átomos hay.
Entonces, dijimos al principio que el volumen era fácil, era 2 centímetros cúbicos, 2 centímetros cúbicos, 2 centímetros cúbicos, dividido por L al cubo, eso sería algo así como 2 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Y L, lo acabamos de calcular, L vale 5 angstrom, o sea, es 5 por 10 elevado a menos 10 elevado a 3 metros cúbicos. Se cancelan los metros cúbicos y esto nos da, ¿qué nos da? Nos dice que es 2 por 10 elevado a menos 6. Abajo nos queda 5 por 5, 5 por 5, 25, por 5 nos da 125, por 10 elevado a menos 30. ¿Ok? Ahora, eso más o menos, ¿qué es? Eso, se fijan, lo podemos simplificar un poco más. Es solo para hacer una estimación. Eso es 2. El 125 puedo escribir como simplemente 1,25. Saqué 2, corrí la coma en 2 puntos, así que esto me queda por 10 elevado a menos 28. Y arriba me queda por 10 elevado a menos 6. Y veamos qué nos da eso. Ahora, 2 dividido por 1,25 es más o menos 1 partido por casi 2, un poquito menos. Lo aproximamos por 2 si quieren, pero es menos, un número menor, solo estoy estimando. Y me queda por 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a menos 28, eso nos da 10 elevado a 22. ¿Ok? Así que me dice algo, y este número es correcto, de hecho. Me dice que el número de átomos que tengo en una gotita, o sea, si yo tomo una cuchara, ¿ok? Tomo una cuchara, le coloco aceite, y me pregunto cuántos átomos hay ahí. Es decir, me hago la pregunta, o la pregunta que me hago es cuántos, los átomos nos gusta representarlo, algo así que tiene orbitales y cosas así. Es una cosa mucho más compleja, y nos preguntamos cuántos hay. Lo que nos diría Franklin, diría que entonces n, número de átomos, es simplemente 2 por 10 elevado a 22. ¿Ok? Ahora, el número que usamos típicamente, eso tiene que ver con los gases, que es un líquido, no un gas. Con los gases típicamente usamos otro número, entonces usamos, lo llamamos número Avogadro, y el número Avogadro es que nos dice que a nuestra escala, en los centímetros, si yo me corto un dedo y me pregunto, por ejemplo, tomo mi uña y me pregunto cuántos átomos tengo si me corto un pedacito de dedo, en realidad, por ejemplo, lo que hacen estos japoneses, típicamente los yakuza, que se cortan y me pregunta cuántos átomos se cortó, mi respuesta sería, bueno, se cortó del orden de 10 elevado a 22 átomos. Es un número monstruoso. Les recuerdo que 1.000.000, que ya es el número que nos, más o menos en la cabeza manejamos bien, es 10 elevado a 6. 10 millones, entonces es 10 elevado a 7. 100 millones, 10 elevado a 8. 1.000 millones, que ya es un número difícil de imaginar. O 1.000 millones es 10 elevado a 9. Imagínense 10 elevado a 22. Es un número monstruoso, un número que es difícil de imaginar. Entonces, desgraciadamente, a nuestra escala física, a nuestra escala de los centímetros, los milímetros que nos rodean, los átomos, los paquetes, cuando tomo algo chiquitito, un pedacito de cualquier cosa, típicamente estoy tomando 10 elevado a 20 y tanto. Así que el número que usamos de referencia para medir átomos es el número de Avogadro, y eso, como dijo bien un compañero, es 6,02 por 10 elevado a 23. Así que se fijan, este número mágico no viene nada mágico, viene algo muy simple que se le ocurrió hacer Benjamin Franklin. Avogadro en realidad lo obtuvo y otras personas lo obtuvieron estudiando los gases, estudiando las propiedades de los gases, que voy a tratar de mostrarle haciendo análisis. Uno encuentra que la constante tiene que ser 6,02 por 10 a la 23. Sin embargo, este experimento muy, muy simple nos permite ver que todos estos números son naturales, nos permite entender que en realidad la dificultad de todo lo que les voy a tratar de hablar en este curso, en realidad tiene que ver que esto está acá. Entonces, espero que estén viendo la red. Es que los problemas a los cuales nos vamos a tratar de enfrentar, y va a ser una aventura interesante y difícil, de cierto modo, y eso hizo que la gente que tuvo que hacer esto tuvo que haber sido muy brillante y de mucha creatividad, es que no está peleando con una partícula, está peleando con algo que, fíjense acá tengo apenas 230 partículas de ese orden, nada. Pero Avogadro, Boltzmann, peleaba con algo que es indescriptible, 10 elevado a 23 partículas, algo monstruoso, difícil de entender. Entonces,
cómo poder describirlo, poder usar, no podemos usar la descripción de Newton porque son tantas las cosas que están envueltas que es imposible poder describirlo. Así que vamos a tener que rehacer la física macroscópica, porque a nuestra escala los átomos son tantos que la física no la podemos describir a nivel atómico, tenemos que escribirla a nivel macroscópico, y por eso entender la termodinámica requiere introducir conceptos estadísticos que vamos a tratar de usar y entender para poder explicar cosas, cuál es la relación entre la presión, por ejemplo, que está aquí medida, y la temperatura, y qué pasa, por ejemplo, si esto lo aprieto, fíjense, subió la presión, baja, por qué, por ejemplo, nunca veo que todas las partículas están a un lado, qué tipo de fenómenos, vamos a tratar de entender muchas de esas cosas en el transcurso del curso. Entonces, eso es lo que poco les quería comentar hoy. Espero que los haya motivado, en particular espero que no olviden lo de Benjamin Franklin. Para mí es algo increíble que no lo contemos, digamos, en los colegios particularmente. Me parece extraño que simplemente creamos que el átomo es casi un acto de fe. O sea, a mí pasó por lo menos de pequeño entender que un átomo es un Armstrong y simplemente un acto religioso. Pero no, la física tiene que ser algo que podamos medir. A veces son experimentos sofisticados, o a veces experimentos tan simples como el que se le ocurrió a Franklin, que yo creo que hizo un gran avance por lo menos entender los átomos, a pesar que, fíjense que el primer premio Nobel que damos por descubrimiento del tamaño de los átomos se lo dieron a Perrin. Eso fue en 1920, y casi, si uno calcula, hay muchos años de diferencia entre Perrin y está hablando casi 150 años. Okay. Demócrito dijo que la materia está hecha de átomos. La primera observación cuidadosa está asociada a Perrin, que tiene el movimiento browniano propuesto por Einstein, pero yo diría que la primera estimación y comprensión un poco más profunda de los átomos se debe a este bonito trabajo que hizo Benjamin Franklin, que espero les haya gustado. No sé si tienen preguntas, dudas. Todas las clases voy a partir siempre preguntándoles si hay dudas. De todas maneras, como suben las clases a YouTube, también pueden hacer preguntas por el formalismo YouTube, pero yo les recomiendo, este puede ser un curso donde van a haber muchos conceptos. Cuando no entiendan algo, pregúntenlo. ¿Ok? No tiene nada malo, porque su pregunta me puede ayudar a enseñarle a otros de sus compañeros, y eso me puede ser muy útil. ¿Ok? Así que les agradezco si puedan preguntar, eso siempre puede ser útil. Y de todas maneras, clase a clase, antes de comenzar las clases, sagradamente, siempre la clase parto diciéndoles si tienen alguna duda o pregunta de la clase anterior. Si no me hacen preguntas, entiendo que están entendiendo. Por eso les decía que para mí a veces es difícil evaluar, porque si no tengo ese feedback me cuesta saber si vamos entendiendo o no. Así que les agradeceré mucho que traten de hacer preguntas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o observación. La pueden escribir por el chat o la pueden preguntar, ¿eh? Como quieran. Siéntanse en libertad. ¿No? Entonces, si no hay pregunta, mi última pregunta, y ahora sí termino, es, ¿les parece bien el horario? ¿Empezamos a las 8:30 o a las 9? No me dijeron nada de eso, o los dejo a ustedes discutir, y por ahora dejamos a las 8:30 hasta que el representante del curso me diga qué es lo que les parece mejor. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Eh, que hoy, como igual tuvimos la clase completa, como no hicimos ni un break ni nada. Sí, solo fue casual, pero van a ser de 1 hora, solo hoy día fue casualidad. Ya, perfecto. No, por eso decía como si quiere empezar más tarde o quizá Pero empezar quiero, esa hora, pero sí. No, tomar no, ese espacio también para descansar, sí. para, Sí, hoy día me di la libertad. para, Sí, me di la libertad, fue un poquito más larga porque les iba a hablar harto de la administración, pero solo ya, es sí. excepcional. No, soy cuidadoso con el tiempo. Me disculpo si me pasé, pero como les quería contar esto de Franklin, se me fue un poco el tiempo. Me disculpo. Sí, no, yo no tengo ningún problema. Lo que iba a decir es que lo otro sería guardar, por ejemplo, no sé, una media hora, si es que el resto de mis compañeros está de acuerdo, para quizás revisar ejercicios en algún momento con usted, que igual También, o sea, siento que sería súper provechoso. también esas clases complementarias, a veces quizás las podemos hacer en vivo y hacerlas de esa forma. Sí, me parece una muy buena idea. Yo agradezco la proposición. ¿Mm? De todas maneras, yo creo que Y nos deberíamos dar una semana y ver cómo va progresando eso. sí, obvio. Y lo otro es que yo creé el grupo de WhatsApp para alumnos, entonces si quiere le paso mi mail Ah, y yo voy perfecto. comunicando, porque en realidad me gusta mucho ir a las clases, entonces
Perfecto. Eso le Entonces, paso un email si quieren. te agradeceré. La primera pregunta es, y si me la puedes enviar antes del jueves, si no empezará a las 8:30, es si quieren que Se lo empiece puedo a las enviar ahora. 8:30 o a las 9. Esa es la única pregunta. Y obviamente tomamos la decisión de la Perfecto. mayoría. ¿Ok? Ya. Eso. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado y les aseguro que es un curso donde vamos a aprender mucha física distinta y que vale la pena porque va más allá de la física. Bueno, eso bueno, espero verlos prontamente. Cuídense y nos vemos entonces el jueves. El horario se los enviaré. Si me responden, les enviaré de todas maneras un mail confirmándole el horario. Nos vemos prontamente. Cuídense. Gracias, profe. Chao, cuídense. Gracias.